Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 12 de mayo. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que esta situación en el área de Cerro Punta y este incendio que ya va más de 40 horas, ya para 2 días en llamas, y que ha devorado más de 50 hectáreas en uno de los sitios más hermosos de nuestro país. Un día en el que sabremos si los maestros van o no a paro a partir del lunes. Hoy van a llevar un piqueteo frente al Ministerio de Educación, varios de estos grupos docentes. Pues un día también en el que caos en la frontera. ¿Qué va a pasar con los inmigrantes en los Estados Unidos ahora que se ha levantado esta situación del Estado 42? Bueno, en un día en que no puedo empezar sin antes felicitar a las enfermeras panameñas en su día, a esos ángeles blancos que tanto hicieron por nosotros durante esta pandemia y que demostraron esa casta de las que están hechas. Y les recuerdo, el entierro del profesor Carlos Zavala será hoy a las 10:30 en la Basílica Menor de Don Bosco. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oiga, es el día de la enfermera y del enfermero. Y del enfermero, sí. Para que lo hagamos completo. Para que lo hagamos completo. A esos hombres y mujeres que con dedicación nos atienden y jugaron un papel fundamental en esta pandemia, médicos, enfermeros, pero las enfermeras dicen, y que además recuerde vacunarse, vacunarse. Por ahí está, tenemos disponibilidad de vacunas para la influenza y para el COVID. Bueno, ayer también se levantó ya la alerta mundial sanitaria por la viruela del mono. Sí. Quiero agradecerle a la audiencia que se comunica con nosotros por los mensajes de apoyo, de ánimo a un trabajo complicado, que es estar frente a ustedes con la mejor información y siempre cotejando la información. Por ejemplo, ayer se circulaba por ahí que Panamá había sido demandado por 1.000 millones. Sí. Todo el mundo piensa que 1.000 millones de dólares por compra de arroz por Guyana. Cuando usted mira, por eso les decía, uno debe ser objetivo. Y cuando yo recibo una información de eso, la primera cosa que uno hace es revíselo, no publique, no esté publicando cosas que... si usted mira la esencia del problema, primero sepa cuánto vale el dólar americano contra el dólar guyanés. El dólar guyanés vale 0.0047 del dólar americano. Esa es la verdad, primero. Y la demanda es porque hay una retención que por Francia, aquí en Panamá. En realidad la cifra es 4.7 millones. Y la noticia no fue puesta a la ligera. ¿Por qué le doy esto? Porque este es un mundo complicado y nosotros debemos aprender a que no disparar. La primera cosa que escuchamos hay que verificar. El mundo es muy complejo. Fíjese, cada vez se va a poner en paz. Déjeme darle algunas partes de noticias importantísimas que están ocurriendo en este momento. Quizás una de las noticias que ha tenido poca repercusión en los medios de comunicación panameños, escritos, radiales y televisivos. Ayer culminó una sesión de 8 horas que se inició el miércoles, terminó ayer, entre el asesor de Seguridad de los Estados Unidos, Jack Sullivan, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi. 8 horas de conversación en 2 días. Y fíjese la brillantez de los comunicados conjuntos. Es perfectamente coreografiado. Y dice, ambos gobiernos coinciden en esta declaración. Esta fue una reunión franca, fueron reuniones francas, sustanciales y constructivas. Y me agrada porque se requiere un grado alto de madurez estratégica para manejar informaciones de este nivel y expresarlas al público con una exquisita manejo de la diplomacia. Fíjense qué dijo el conjunto, los dos funcionarios. Hemos decidido mantener la comunicación, este canal estratégico abierto. Allí que cuando usted ve
en un comunicado de esta naturaleza que se habló francamente. ¿Qué quiere decir eso? Que se habló de todo con las posiciones antagónicas o coincidentes sobre los temas. ¿Cuáles son los temas coincidentes? Bueno, para Estados Unidos la preocupación, el estrecho. Para nosotros en Panamá, ¿por qué esta reunión es importante? Porque del Pacífico Sur, Fernando, hay una parte importante del desarrollo nuestro, porque una gran parte de nuestra carga del este al oeste pasa por allá y viene de allá. Por eso que a nosotros nos interesa la distensión. Y nos interesa la paz general, pero no la paz de los sepulcros. La paz que genera capacidad de disentir. Bueno, esa fue una reunión importante. Ambos gobiernos, en sus declaraciones, expresaron no la complacencia, sino el interés de mantener estas discusiones a estos niveles y poder llegar a conclusiones para amortiguar la situación tensa que vive la República Popular China y los Estados Unidos. ¿Por qué? Son dos potencias. Los Estados Unidos es la potencia económica y militar más grande del mundo. Y China es la potencia económica, la segunda potencia económica del mundo. La segunda potencia militarmente hablando es Rusia. Pero Rusia dista mucho, pero mucho, económicamente, de lo que representa China. Sí. Para que sepa. Y una guerra nuclear en este momento es sin sentido, porque todo el mundo perdería, incluyendo nosotros. Por eso esta es una reunión estratégica. Les recomiendo que miren lo que esto ha producido. Y es probable que la secretaria de Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, vaya a China con una delegación a conversar. Que es uno de los principales deudores también, poseedores de Y además, principales comercios también, ahí hay de todo. Mientras eso estaba ocurriendo, se estaba dando una reunión del G7 y Yellen conversó, la secretaria de Tesoro, con el secretario de Finanzas de Alemania, en la que estamos hablando, la principal economía del mundo, Estados Unidos y de América, con la principal economía de Europa. Y ahí decidieron políticas fiscales, políticas de cosas que nos conciernen a nosotros. Por eso la importancia de la reunión que Panamá tuvo hace un par de semanas visitando no solamente Bélgica, sino Alemania también, la Unión Europea, para salir de listas. Entonces, mire el mundo cómo está. A nosotros nos interesa la distensión. Me agradó enormemente el manejo extremadamente fluido de la diplomacia. No, sin altercados, sin acusaciones, no al tipo Maduro. Sí. Bueno, hablando de Maduro, ayer el ministro de Defensa de Colombia fue a reunirse con Maduro y Padrino López a la... Oye, yo vi las declaraciones, ver a Padrino de decir que vamos a luchar contra el crimen organizado. Cuando ellos son parte del crimen. Suena una burla, ¿no? Pero ahora hablo sobre esto. Creo que estas reuniones que se están dando, añádale a esto que el encargado de la República Popular China, Li Hui, para el Oriente, va a visitar a Ucrania, Polonia, Francia, Alemania y Rusia en el esfuerzo de paz que ha asumido Xi Jinping. Y este hombre, igual que el ministro de Relaciones Exteriores, decían, son hombres de confianza de Xi Jinping, el hombre que ostenta el poder más grande después de Mao Zedong. Sí. O quizás más alto que Mao Zedong, porque cuando Mao Zedong China era un país eminentemente agrario. Este es un país de otra naturaleza, la segunda economía del mundo, un país con impacto mundial, ¿no? Bien, esto está ocurriendo simultáneamente y los panameños debemos enterarnos de esto porque nosotros somos parte de esa geografía mundial y debemos tener la misma madurez estratégica que los Estados Unidos y China tienen en el manejo de esta situación. Me agrada mucho esto para quienes de una u otra forma hemos compartido con la diplomacia norteamericana y con el poder norteamericano y la diplomacia y el poder chino, que hemos tenido el privilegio históricamente de estar en actos donde esto hay que usarlo a su máximo nivel y que admiramos el desarrollo de esto. Si usted quiere saber de diplomacia china, léase a Kissinger. ¿No, Fernando? La diplomacia. Los gestos, la palabra, todo tiene un significado en ese país. Bien. Otro de los problemas importantes
que estamos bregando es el problema migratorio. Sin duda alguna, Fernando, se trata en nuestro continente de uno de los temas más dramáticos que usted puede imaginar. Ayer me tocó mirar los reportajes que NTV 24 en el programa de la tarde que dirige la periodista Dania Chirino. Ver a los periodistas de esa cadena hablar con respeto y dignidad a los migrantes. Hay gente que porque estos son dramas humanos, para un periodista, Fernando, hablar de eso y no quebrarse entre la televisión, ni humillar al que está entrevistado, es una cuestión complicada. Por eso cuando usted ve a alguien se murió, no le pregunte cómo se siente una madre cuando ve un hijo muerto, cómo se va a sentir. Entonces uno tiene que trabajar las tragedias con respeto y dignidad a quien usted entrevista y respeto y dignidad por el que usted está pasando esa información. Es quizás el concepto más profundo y humano del periodismo, complejo también. Ellas entrevistaban a una mujer nicaragüense que dijo había sido abusada cuando estaba presa en Nicaragua y fue abusada cuando estaba en México y que iba con su niño y se iba a tirar por el río Bravo a cruzarlo ahí en el paso. Y la muchacha lo trataba de convencer a la periodista que no lo hiciera y la ayudó con el app para entrar y no pudo lograr. La mujer cruzó el río y en la escena se ve cuando ella saluda a la periodista de NT24 y me gustó la expresión de la señora Chirino, que es la gerente de contenido estratégico de NT24, ¿eh? Para que usted vea el drama que se está viviendo en esto. A las 12 de la noche expiró el título 42 y desde esa hora se aplica el título 8. O sea, la gran diferencia es las sanciones que el título 8 impone ahora a quienes violen los parámetros establecidos para la migración norteamericana. Se calcula, Fernando, que más de medio millón de migrantes están en México. Y ahora Colombia y Guatemala juegan un papel importante en el procesamiento de los datos. Esta es una crisis en desarrollo que le estaremos cubriendo a lo largo de lo que esté pasando en estos días. Pero no se olvide que la crisis migratoria no es ajena a nosotros. La crisis migratoria tiene que ver con nosotros porque por nuestras fronteras en el Darién y por otras fronteras entran miles, pero no uno, miles de migración irregular que están manejadas por el drama que significa tener que emigrar, los que en alguna otra forma hemos tenido que vivir en el exilio. Sabemos lo difícil. Y ahora imagínate esta gente que viene, sale sin papeles, y con papeles se los quitan, que los esquilman, le quitan el dinero, las violan a las mujeres, en fin, un drama enorme. Nosotros estamos recibiendo ya más de 140.000 migrantes en lo que va del año. Se calcula que vamos a tener 400.000 al final del año. De manera que esto es un problema tan complejo que requiere una comprensión integral del problema. Por otro lado, Fernando, miremos nuestra América con un poco más de detalle. Ayer ocurrieron hechos en Colombia que debemos destacar. Uno de ellos fue las protestas que exmilitares colombianos dieron en Bogotá, porque fue masiva. Sí. Si usted estudia toda la democracia colombiana, desde el 54, para decir después de Rojas Pinilla, usted nunca había visto una manifestación de este tipo. De la reserva. Nunca, nunca. Yo nunca recuerdo haberlo visto. Y esta gente que habla de que vamos hacia un gobierno dictatorial, el discurso de contrapartida de esto del presidente Petro es que calificó eso de un intento de golpe de Estado. El presidente Petro se olvida que cuando él fue alcalde, a él lo sacaron de la alcaldía de Bogotá, pero fue restituido por un fallo de la Corte de Derechos Humanos de la OEA. O sea, Colombia, con sus perfecciones, la democracia no es un régimen perfecto, es un régimen en cambio permanente. La democracia le permitió al señor
Petro volver al poder en la alcaldía. Y la democracia le permitió al señor Petro ganar unas elecciones estrechas, pero las ganó. Y por eso es presidente. Pero además, el centro político colombiano, Fernando, le permitió a Petro y le abrió los brazos para una alianza y darle gobernabilidad, cosas que no hizo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y perdió la oportunidad de poder trabajar en conjunto con las cámaras. Y fíjate el lío que se armó. Bueno, Petro, después de 8 meses, intenta de imponer reformas y cuando no puede pasarlas por la Cámara, entonces rompe la alianza. La democracia más estable, Fernando, con las imperfecciones que tiene, porque yo creo que Colombia, y coincido con el presidente Petro, que requiere reformas estratégicas. Pero no se pueden hacer reformas en ningún país si esas reformas no se pueden sostener en el tiempo. Y la única forma de sostener reformas en el tiempo es teniendo un grado de aceptación de estas reformas en la sociedad, en las fuerzas productivas de la sociedad y en la sociedad en general. Si no, mire lo que pasa a Boric allá en Chile. Intentaron una reforma constitucional que iba más allá de la verdadera madurez que tenía la sociedad. Y no hablo de la sociedad de derecha. Sectores de izquierda votaron contra ese proyecto que se presentó, Fernando, en septiembre del año pasado. Y ahora, como paradoja, es la derecha chilena la que tiene en sus manos la reforma constitucional. Tiene el sartén por el mango. Y ahora lo que me preocupa de Colombia es que yo no había visto el nivel de antagonismo que se estaba dando en las estructuras de poder entre un presidente que habla que lo quieren tumbar y otras que dicen que él quiere tener. Y él quiere tener el control absoluto. Y esto está polarizando. Y la reunión del ministro de Seguridad de Colombia con el ministro de las Fuerzas Armadas venezolanas contribuye a echarle gasolina al fuego porque hay más preocupación de ellos con Venezuela para ayudar a Maduro que mirar el problema migratorio y mirar el problema de seguridad. La frontera de Venezuela con Colombia es un desastre. Total. ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano le está prestando ayuda a los grupos insurgentes y al crimen organizado. Esa es la realidad. Entonces, frente a eso, uno tiene que mirar con preocupación lo que está ocurriendo, porque hay un intento de destrucción, sí, en general, de la institución. Por ejemplo, ayer alguien me hablaba de la banca, que si yo sabía algo de esto, de los 1.000 millones. Entonces yo lo primero que le dije, bueno, 1.000 millones de arroz es mucho arroz, ¿ah? Sí, pero lo publica y hay gente con cierto nivel de intelectualidad. Pero por creer que con eso apoya a un candidato o le hace daño al gobierno, en realidad lo que le hace daño es a la institucionalidad. ¿Usted sabe lo que te debe 1.000 millones a alguien? No tiene idea del el presupuesto de la nación panameña es de 23.000 millones. Entonces, pero de la época en que está la deuda. Entonces, todo esto requiere de la serenidad. Y por eso nosotros hacemos un esfuerzo por brindarles a ustedes la mejor información posible. Fíjense lo que está pasando, esto en Colombia, y se va a agudizar, igual que se agudiza el problema en Chile. La capacidad de gobernar del presidente Boric ha quedado diezmada después de las elecciones del domingo 30 de abril. Y ahora recuperar eso es enorme, porque una vez que usted pierde la credibilidad, es complicado, porque necesita rehacer sus fuerzas. Y después le voy a hablar de esto. Sin embargo, la madurez del centro derecha de Chile es importante que Boric la tome en consideración. Usted no puede decir que toda la derecha chilena es igual. Igual que es decir que toda la izquierda es igual. Hay matices, pero hay que juegan en esto mucho las personalidades. Entonces presta la atención a esto. Sigue el juicio en Ecuador, en el proceso. El presidente ecuatoriano parece apostar a que no hay los votos para que lo juzguen, pero va al Senado y si hay los votos, va a perder. Va a ser la muerte cruzada, es lo más probable. Pero ya cuando esté en el proceso, sí, usar la muerte cruzada la muerte cruzada ya no tiene valor político, porque lo va a usar cuando ya se ve casi ahogado. Está ahogado. Y esto lo tenemos que mirar nosotros, porque fíjese lo que está pasando en Argentina. En Argentina la inflación
la caída del dólar, bueno, la caída del peso y el incremento del dólar azul, que se usa en el intercambio Uno ilegal, de los, del blue, de los 10 tipos de cambio que hay en la Argentina. de los tantos. Los tantos, sí. Además de eso, el manejo de la deuda, los niveles de endeudamiento, la sequía que golpeó y que nos golpea a nosotros. Ahora le hablo sobre esto. Nosotros tenemos que aprender a manejar esto en el entorno nacional y el entorno global. Argentina es un perfecto desastre, va a elecciones en octubre. Y las elecciones, gane el que gane, no va a resolver nada. A menos que haya una especie de concordia nacional o un frente nacional para enfrentar los agudos problemas de lo que traería la dolarización o las medidas, digamos, dramáticas que habrá que tomar en Argentina. Y no se pueden tomar si no hay un consenso nacional para resolver esto. Y amén de lo que está pasando en Haití. En Haití ya el Estado como tal no existe. La cantidad de muertos diarios y la indiferencia del mundo frente a eso ha generado un éxodo haitiano que pasa por todos los niveles de nuestra América, ahí donde no existe la institucionalidad, ahí donde el soborno y los traficantes. ¿Quién usted cree que se están beneficiando de esta migración millonaria que está pasando en América? Los coyotes, los polleros, como usted le quiera llamar. No, los traficantes de todo, de todo. droga, de dinero. Entonces, claro, porque se aprovechan de ese paso de ese ejército, mar de gente que va por... Eso es un ejército de gente que sale por y razones también humanas. de ganar algo de dinero haciendo esto. Claro, claro. Mientras usted mira esto, y usted dice, bueno, esto es América, esto se resuelve. No, mire lo que está pasando en Sudán. 2 hombres llevaron a la nación a una guerra por quién se reparte la riqueza de ese país, el oro en particular, con la injerencia de mercenarios del grupo Wagner, que nosotros lo hemos venido tocando aquí, no ahora, sino hace tiempo, el papel que ellos jugaron en la guerra en Libia, en la sangrienta guerra de Libia, los que juegan en Burkina Faso, ¿no? Esta rapacidad. Y fíjese, pero siempre salen elementos que llenan de esperanza al mundo. Hay una mujer que se llama Irina Sinabeva, que es en San Petersburgo, y eso lo mandé a usted ayer, Fernando. Sí. Esta mujer fue a la tumba de los padres de Putin. Y le dejó una nota. Y le dejó una nota que dice, padres de un maníaco, llévenselo a su lugar que se merece. Él es el causante del dolor y los problemas del mundo entero. Muerte a Putin. La pone en la tumba de sus padres. Eso es todo lo que ha hecho. La condenaron a 2 años de prisión y usted sabe que en Rusia la prisión sobre esto que haya hecho. ¿Y a qué se refiere eso? Que en Rusia hay un movimiento también porque ellos comienzan a sentir los efectos de esta guerra que solo existe en la mente de Putin y que ayer fue llamado gilipollas. Pero en Rusia no hay capacidad de disentir como hay aquí. Entonces hay gente que cree que Putin es un revolucionario. Yo no conozco ningún hombre que tenga más actitud zarista y de derecha que él. Sí. Que él. Y así como en Venezuela no hay ninguna revolución. En Venezuela lo que hay una pandilla que se ha exalzado con el poder y que ahora en ese poder absoluto me tiene en la más absoluta pobreza y la liquidación de la democracia. Ellos no quieren divergencia. Me dice lo que hizo el señor Ortega en Nicaragua. Expulsa la Cruz Roja. Porque ayudó a los heridos en la masacre que él mismo propició. Por su ignorancia del sentir de las masas nicaragüenses. Entonces lo que provoca es esta situación. Con todo esto que está pasando, también observe que el presidente Biden hoy se reúne con la alta dirección del Congreso de los Estados Unidos republicana para discutir el tope de la deuda. Le quedan pocas semanas, pocos días para llegar a un acuerdo. Ayer Trump decía que el default, o sea, declararse en quiebra para no pagar, por no poder pagar, es mejor que aumentar el gasto. O sea, ir al caos.
Los republicanos están pensando si eso es cierto o no. Pero nos acercamos a días difíciles, ¿no? Y ayer me sorprendí, voy a terminar aquí, por una denuncia del embajador norteamericano en Sudáfrica que acusa al gobierno de Ramaphosa de estar exportando armas a Rusia. Sudáfrica es uno de los miembros del BRICS, con pocas posibilidades de aportar nada porque Sudáfrica vive una de las más terribles crisis de corrupción, de gobernabilidad, de estancamiento económico. Sudáfrica. Ahí la fortaleza está en China y en la India. Y Brasil con lo que pueda o no hacer. A la vuelta le quiero hablar sobre Panamá, la crisis del agua, la sequía nos está golpeando. Vamos a hablar sobre ¿es posible alianzas políticas en este país? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las probables alianzas? Ya se están trabajando. Claro que se están trabajando. Las cifras económicas de Panamá, ¿qué nos dicen a nosotros de lo que tenemos que proteger? Esta paralización de Minera Panamá, ¿qué efecto tiene para nosotros? Es un conflicto que es meramente sindical y que no tiene nada que ver la compañía ni el gobierno. A la vuelta, eso y más con la información veraz. Así es.